El Señor ha sido tan bueno con nosotros que su misericordia nunca se ha apartado de nosotros. Es por eso que debemos nosotros estar tomados de su preciosa mano, estar atados a su presencia y así poder tener la seguridad y la certeza de que los ojos de nuestro Señor siempre estarán reposando sobre nosotros. Así hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos del Señor y ante los ojos de los hombres. Amados hermanos, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y nunca apoyarnos en nuestra propia prudencia. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. Haga de este canto su oración a Dios, iglesia amada. Na, 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 na. Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Na, na. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me dan. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Y quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor, tú eres nuestro complemento, tú eres nuestro todo en todo, Señor, y por eso te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia y por la oportunidad que nos das de honrarte a ti con nuestros bienes. Gracias, Señor, porque si algo tenemos es por provisión tuya. Te honramos, Señor, con los frutos de lo que tú mismo nos has permitido realizar y te damos gracias porque vemos tus bendiciones sobre nuestras vidas y nuestra familia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos entregas para poder, Señor, ser agradecidos ante tu santa presencia y reconocer que todo procede de ti. Bendecimos tu santo nombre, te damos gracias, Señor, a ti. Y ahora, Señor, también presentamos nuestro corazón para recibir la exposición de tu palabra. Lo hacemos, Señor, con entendimiento y con gratitud en nuestros corazones, pues sabemos que tú provees para todas las cosas. Cuanto más provees para la salvación de nuestra alma, para el alimento de nuestra alma, que necesitamos tanto velar por por esa condición espiritual en la que nosotros debemos vivir con santidad, con reverencia, con temor delante de ti. Te adoramos a ti, Señor, y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, tengo el privilegio del día de hoy compartir con ustedes la exposición de la palabra y darle gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos da de compartir sus sagradas escrituras. Como ustedes saben, el Señor le ha placido que yo tenga la oportunidad de compartir una serie de predicaciones en cuanto al libro de Proverbios, y es por eso que les pido que por favor nos acompañen al capítulo 6, versículos del 6 al 11. Hace algunas semanas atrás ya revisamos los versículos siguientes a estos, precisamente hablando de las 7 cosas que el Señor aborrece, y lo hicimos en 2 partes, así que si usted no lo ha revisado puede hacerlo también en nuestra plataforma, tanto en Facebook como en YouTube. Pero el día de hoy vamos a revisar una porción muy corta que, como ustedes recordarán, el libro de Proverbios se caracteriza precisamente por tener una colección de refranes que hablan de diferentes temas de situaciones prácticas para la vida. Y en este capítulo 6 encontramos diversos temas, como por ejemplo el ser precavidos en cuanto al fiar, en cuanto a la murmuración, pero la porción que nos atañe el día de hoy es precisamente hablar acerca de la pereza. Y les invito a que nos acompañen a leer en el capítulo 6, versículos del 6 al 11. Vamos a dar lectura. Ve a la hormiga, nos anima el Señor, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, versículo 9. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amados hermanos, esta es la porción que el Señor quiere que el día de hoy podamos nosotros compartir y reflexionar a través de esta enseñanza. Y hemos colocado como título para esta enseñanza: el gran sermón de un pequeño predicador. Y es que, como vemos en esta porción, tenemos a un personaje que precisamente nos da la pauta para poder reflexionar acerca de esto. El hombre fue creado con mayor entendimiento que cualquier animal o cualquier bestia del campo. Y a nuestro Señor le ha placido que podamos reflexionar en esta palabra, ya que lamentablemente nuestras mentes han sido degradadas por nuestra falta de cultivar nuestras áreas espirituales, por el pecado, por la misma apostasía, el alejarnos de nuestro Señor. Todo esto ha hecho que nuestras mentes pierdan ese entendimiento con el cual nosotros hemos sido creados. Sin embargo, al Señor le ha placido que el día de hoy nos acerquemos con humildad ante una de estas criaturas que Él ha creado, para encontrarlo como un maestro para nuestras vidas. Precisamente note cómo el Señor inspiró al rey Salomón a dirigir estos versos, y aunque al inicio del capítulo 6 vemos que se dirige como a un hijo, aquí en el versículo 6 vemos que la dirección dice: oh perezoso. Esta es una reprensión, es un jalón de orejas, que precisamente nos permite considerar algunas de las características para entender un poco más
por qué se dirige de esta manera. Y es que en el versículo 9 nosotros vemos que dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y es que una de las características de una persona que es perezosa se mantiene en un sueño profundo. Y esto significa en un estado de estar aletargado, un aletargamiento, que realmente lo único que hace es pasar el tiempo sin hacer nada productivo, de hecho manteniendo deseos infructuosos sobre su vida. Pasa el tiempo y lo más interesante de todo esto es que una persona perezosa es una persona que se desanima fácilmente, con la más mínima frustración o la más mínima oposición, ya es una persona que tiende a dejar todo a un lado. Otra característica de una persona perezosa es una persona que crea o se imagina fácilmente peligros imaginarios sobre sí. Por tanto, vive afanado, vive estresado, vive preocupado, porque siempre de alguna forma se boicotea a sí mismo. Y lo más interesante también es darnos cuenta que hace que la pobreza no solamente sea su queja constante, sino que también es uno de sus argumentos para no progresar. Estas son las lecciones que nosotros vemos a partir del versículo 9 al 11 acerca de las características de una persona perezosa. Pero el día de hoy el Señor nos permite poder reconocer en todo este pasaje enseñanzas o lecciones muy importantes y muy apropiadas para lo que está pasando en este momento el mundo. Hoy por hoy, también como sociedad, es increíble darnos cuenta en ese estado de aletargamiento que nos encontramos. No existe una forma de poder presentar algo que las nuevas generaciones, los jóvenes, se sientan más empoderados en hacer las cosas. Realmente uno ve que suceden cosas a nivel político, a nivel cultural, pero parece que nada pasa. Todo se lo toma con tanta ligereza, como ahora se lo llama, con un nivel de tolerancia tan alto, pero nos damos cuenta que a la luz de la palabra de nuestro Señor estamos en un estado de aletargamiento. Pero hoy la palabra una vez más nos anima. Un versículo que yo sé que es uno de sus favoritos, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Él no menosprecia a una persona que está pidiendo sabiduría. Y hoy la necesitamos, hoy más que nunca la necesitamos. Así que tenemos que estudiar la manera en que las hormigas trabajan. Y evidentemente este pasaje, aun cuando habla acerca del ser laborioso, del trabajar versus la pereza, esto lo podemos aplicar no solamente en hábitos laborales o profesionales, también lo podemos hacer en el área espiritual, en el emprender proyectos personales. Así que, si no nos preparamos, no deberíamos sorprendernos si más adelante encontramos dificultades en nuestra vida. Dios nos está animando a prepararnos en estos tiempos difíciles, no solo, repito, a nivel económico o profesional, sino sobre todo en nuestra vida espiritual. Así que observemos a esta pequeña hormiga, a este pequeño predicador, y cómo él es capaz de hacer diferentes cosas, cómo él es capaz de darnos diferentes enseñanzas. Cuanto más nosotros que hemos sido dotados de inteligencia, que hemos sido dotados de un espíritu que hoy lo tenemos vivo, porque hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Este mensaje no necesariamente está dirigido a las personas que están alejadas o apartadas de nuestro Señor, porque realmente ahí su espíritu no está despierto a las cosas, valga la redundancia, a las cosas espirituales. Sin embargo, el día de hoy nosotros tenemos la capacidad de poder entender esas pequeñas lecciones. Y ahora que hemos visto al personaje, a este pequeño predicador, consideremos el mensaje de este pequeño predicador. Y es interesante cómo nuestro Señor nos fomenta a estudiar la naturaleza,
algo que Él ha creado, que Él mismo ha diseñado, que hoy por hoy nosotros podemos seguir considerando. Basta con ver cada mañana el paisaje con el cual el Señor nos despierta. ¿Y qué nos habla? ¿Qué nos dice? Nos habla de su belleza, de su santidad, de su perfección, de lo creativo que Él es. Utiliza nuevos colores cada mañana. Ningún despertar es igual al anterior. Cada uno tiene sus propios matices y esto nos habla de que nuestro Señor es un Dios que le encanta la creación, que le encanta el crear los colores y la belleza. Si usted ve, por ejemplo, un bosque, va a alguna selva, en la selva de nuestro Ecuador, ¿qué nos habla esta naturaleza? Nos habla de la perfección de nuestro Señor al crear tantas y diversas criaturas, cada una con sus características particulares, pero nos habla de la perfección de nuestro Creador, del hacedor de todas las cosas. Si usted mira, por ejemplo, también una tormenta, una tempestad, un huracán, ¿qué nos habla esto de la naturaleza? En la naturaleza nos habla del poder de nuestro Señor. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada más que observar el curso de ese huracán, la velocidad y medir lo fuerte que puede llegar a ser. Pero el hombre, por más desarrollador de tecnología, hasta la fecha no puede, ni ha podido, ni podrá desviar el curso de un huracán, mitigar sus estragos, cambiar su dirección. Y es que esto nos muestra que el Señor es el único que tiene el poder para hacerlo, para crearlo, para dirigirlo, para disminuirlo. Vemos en la naturaleza grandes características de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto más si revisamos y consideramos la vida de una pequeña criatura, esta hormiga? Al revisar la naturaleza de esta pequeña criatura, nosotros podemos dar fe de los primeros principios de nuestro Señor, el orden. Vaya a ver usted una hormiga y vea usted cuán ordenada es. El Señor nos fomenta a revisar la naturaleza de este pequeño predicador para poder ilustrar grandes verdades, como son precisamente las características de una persona que emprende, que es laboriosa, que no se dedica a la pereza. Solamente revisemos la naturaleza de este pequeño predicador y encontraremos también una reprensión de los pecados que se denuncia en esta porción. Así que, para reprendernos por nuestra indolencia espiritual, por nuestro estado de aletargamiento, el día de hoy dirigimos nuestra mirada a estas hormigas. El perezoso normalmente no se ocupa de las cosas espirituales. Así nosotros el día de hoy somos retados a no descuidar nuestra propia naturaleza espiritual. La salvación de nuestras propias almas. No la vamos a perder, pero tenemos que cultivarla y trabajar por ella y para ella, así como nos enseña precisamente estas hormigas. El día de ayer terminamos este feriado, el día de hoy ya nos incorporamos a diferentes actividades desde la mañana. Y qué importante hacer esta reflexión, un tiempo de descanso que son buenos, que son necesarios, el tiempo de ocio, pero también es necesario encargarse del negocio. De hecho, no es un juego de palabras, es por etimología. Negocio es negarse al ocio, es negarse al extremo descanso, porque los momentos de descanso, repito, son necesarios, pero el ocio es un tiempo en donde la persona hace lo que ella quiere y no lo que es productivo para su vida. Por eso nos negamos a aquellos placeres y el día de hoy nos concentramos en aquellas cualidades y enseñanzas que nos da esta hormiga para poder emprender y activarnos como es la voluntad de nuestro Señor, al revisar la naturaleza de esta criatura. Así, si nos enfocamos, claro, en temas económicos, en temas de un negocio, podemos aplicar perfectamente cada uno de estos principios. Cuanto más aún si nos dedicamos a reconocer estos principios
en los negocios de nuestro Padre Espiritual, de nuestro amado Señor, de nuestro Padre Santo. Dedicarnos a las cosas de nuestro Padre Eterno. Así que la enseñanza de esta hormiga realmente nos instruye. Y lo más interesante es que este pequeño predicador no predica con palabras, sino con acciones. Y es por eso que somos llamados a considerar sus caminos. Versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Somos llamados a considerar sus caminos en dos cosas: cómo emplea sus caminos y con cuál es el fin que realiza en esta actividad. La sabiduría que aprendemos de la hormiga es precisamente una sabiduría de actuar adecuadamente de acuerdo a su propia naturaleza. Y ya revisamos, ya consideramos que al revisar la naturaleza de la hormiga, vemos a un Dios de orden, un Dios creador, un Dios que todo lo hace a su tiempo. Si nosotros estudiamos o revisamos la sabiduría del actuar de esta pequeña criatura en base a su propia naturaleza, ¿cuánto más nosotros debemos considerar y actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, que es cuanto más superior, que hemos sido creados por nuestro Señor y que hemos sido salvados por Él? Por tanto, no solamente deberíamos considerar nuestra naturaleza superior, sino también nuestra gloriosa esperanza que tenemos en el Señor, en el futuro, en la eternidad con Él. Para tomar en cuenta estas enseñanzas, hemos dividido estas lecciones que la hormiga nos entrega en 3 palabras claves. La primera es la previsión, la segunda es la diligencia y la tercera es la sagacidad. Le repito: prevención, diligencia y sagacidad. Tomemos en cuenta la primera, la previsión. Consideremos primero qué es lo que nos indica un diccionario común. Previsión es la capacidad de preparar o disponer con antelación los medios necesarios para disminuir los efectos negativos de una acción. Le repito, es preparar o disponer con antelación los medios necesarios para disminuir los efectos negativos de una acción. Esto es lo que la hormiga nos anima a considerar, la previsión, el tener una provisión para el futuro, el trabajar entendiendo, considerando nuestro mañana. Para algunas personas esto podría ser una característica de una falta de fe. Algunos podrían llegar a considerar que el prepararnos demuestra una falta de confianza en que el Señor tiene una provisión para nuestra vida. De hecho, la providencia de nuestro Señor, ya nuestro pastor Edguita nos ha enseñado, providencia. Él ve anticipadamente las cosas. Es una característica que nosotros no tenemos. Nosotros podemos prever, disponer con antelación para disminuir los efectos de algo que puede suceder en el mañana. Pero nuestro Señor, que conoce el pasado, el presente y futuro, que Él no espera que alguien le cuente algo que va a suceder. Él sabe precisamente qué es lo que va a pasar el día de mañana. Él en su providencia cuida de nosotros. Pero el ser prevenidos, el tener una previsión, no significa que desconfiamos de la providencia de nuestro Señor. No podemos tomar a la providencia de Dios como una excusa para no ser personas prevenidas. De hecho, la Biblia nos lo demuestra. Para algunos, la previsión puede ser el prepararnos para el futuro, puede ser una muestra de falta de fe, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Y yo le animo a que usted, por favor, considere lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Le repito, Hebreos 11, 7. La palabra de nuestro Señor nos anima a reconocer el ejemplo de Noé. Usted recuerda, en los tiempos de Noé, las cosas que sucedían. Sin embargo, el Señor instruyó a Noé
Y por la fe de Noé, él previno y dispuso, hizo con antelación una serie de cosas, demostrando así que la prevención era incluso una muestra de confiar en la provisión de nuestro Señor. Le repito, Hebreos 11:7, y espero que usted ya lo tenga en casa, lo leo para ustedes, dice: por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La previsión de Noé fue una muestra de confiar en la providencia del Señor. Así que no tomemos, una vez más repito esto, a la providencia de Dios como una excusa de no hacer las cosas. Porque Dios nos provee a todos nosotros, que somos sus criaturas, que somos su creación, nos ha provisto de todas las facultades, de todos los poderes para poder emprender cosas. Y le leo aquí textualmente una frase que dice: el Señor no hace por ninguna criatura lo que le ha dado a esa criatura el poder para hacer por sí mismo. Le repito, el Señor no hace por ninguna criatura lo que Él le ha dado a esa criatura el poder para hacer por sí mismo. El Señor tenía todo el poder y toda la facultad para Él mismo crear el arca donde Noé iba a estar con su familia. Sin embargo, el Señor no hizo esa tarea por Noé. Él le dio todas las capacidades, todas las facultades para que él pudiera construir esta arca. Y por fe la hizo, y ahí nosotros vemos las enseñanzas en la palabra de nuestro Señor, las bendiciones que esa obediencia trajo. Él no esperó, él no actuó con pereza, todo lo contrario, fue con diligencia y lo hizo prontamente. No esperó a que caiga la primera gota para realmente empezar su tarea. Nosotros debemos tomar estas lecciones y aplicarlas en nuestra vida. ¿Cómo sería el invierno de nuestra vida si el día de hoy, que es esta etapa que el Señor nos permite tener y realizar, la tenemos con pereza, con ociosidad, con locura, una vida desenfrenada que no actúa ni previene las cosas para el futuro? Solo imagínese cómo sería la siguiente etapa en nuestra vida. Nosotros tenemos la oportunidad de prevenir. Y realmente una persona que prevé es una persona que tiene, no podemos ver el futuro, es cierto, pero vemos más allá de lo que es el día de hoy, el presente. La persona que ve más lejos es capaz de gobernar mejor su presente, porque considera su futuro y reconoce que lo que siembra el día de hoy cosechará el día de mañana. La previsión no debe confundirse como una desconfianza, todo lo contrario. Este también es un ejercicio espiritual que debemos nosotros ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Y cómo nos ejercitamos para ser preventivos, para ser previsivos? Tomemos en cuenta 3 cosas que podemos realizar. La primera es ahorrar tiempo. La segunda es sistematizar deberes o tareas. Y la tercera es disminuir dificultades. Una persona que es preventiva, que es previsiva, es una persona que le gusta ahorrar tiempo. Lo ocupa adecuadamente, no lo desperdicia con facilidad. Vaya usted a ver a las personas que tienen menos cosas que hacer, cómo se toman más tiempo para realizar esas pequeñas cosas. Pero una persona que tiene muchas cosas o muchas tareas que realizar es una persona que sabe organizarse, sabe ahorrar el tiempo, no lo desperdicia. Mientras más cosas tiene, trata de extender el tiempo y las realiza con efectividad y eficiencia.
Y eso precisamente es un ejercicio para la segunda característica que vimos. No solamente es ahorrar tiempo, también es sistematizar deberes o tareas. Es una persona que le gusta ser ordenada. Perdón, ni siquiera es algo que le gusta hacer, es una persona que es ordenada. Es diferente ser ordenado que hacer algo en orden. Una persona que es preventiva es ordenado. Es una persona que considera realmente las actividades, las tareas, los deberes. Es una persona que no permite que las angustias del día de hoy le causen algún temor de sus actividades. Una persona que sistematiza sus tareas, sistematiza sus deberes, toma en cuenta todas las actividades que debe hacer y eso causa incluso seguridad para las personas que le rodean. Pero una persona que es angustiosa, que no se organiza, que no tiene un orden, un sistema, incluso contagia esa angustia a otras personas. En esta temporada el Señor me ha permitido tener la bendición de compartir con algunas hermanas de la iglesia que son madres solas, que son madres solteras, y vaya a ver a usted con cuánto ejemplo ellas me han demostrado esta característica en sus vidas. Están ejerciendo su maternidad porque la persona que el padre de sus hijos o no está presente o por algunas razones pues no ejerce completamente esa función que el Señor les ha dado. Pero estas mujeres valientes, veo que son mujeres trabajadoras, mujeres que están dispuestas a entregar todo por sus hijos y aún ahí no descuidan su vida espiritual. He aprendido grandes lecciones de estas preciosas mujeres. El ver cómo tienen un orden, una sistematización en su día, empiezan su día organizadas, tomando lo principal, que es el Señor, un encuentro especial con Él. Si eso implica levantarse más tiempo, con más antelación, pues lo hacen. Preparan las actividades la noche anterior para que cuando ya sus hijos pequeños están en casa, ya están despiertos, pues lo tienen todo organizado. Y aún así tienen también tiempo para dedicarse a sus funciones, a sus labores, a sus tareas, para buscar el sustento para sus vidas. Y yo solamente puedo declarar y ver que esto es una gracia de parte de nuestro Señor por la vida de estas mujeres valientes. Esta es una forma de ejercitarse en la previsión, ahorrando tiempo, sistematizando tareas, pero también consideremos esta tercera característica de la previsión, que es aprender a disminuir las dificultades. Ser advertido es ser prevenido. Una persona que tiene la capacidad de ver más lejos es una persona que considera también los inconvenientes que puede traer el futuro. Y por tanto, al prever, enumera las contingencias que puede pasar. Para esto también doy gracias a mi Señor por la escuela que he recibido en nuestra iglesia, en nuestra casa Dios es fiel, de manera especial en la pastoral. Una frase lema de nuestro pastor Edguitar es siempre tener plan A y plan B, que finalmente, mientras nosotros realizamos y tenemos todos nuestros esfuerzos, la contingencia de cumplir el plan A, y si es que algo sucede tenemos plan B, entendemos finalmente que se cumplirá el plan del Señor, que ese siempre fue el plan A desde el inicio. Nosotros no lo sabíamos. Sin embargo, tenemos todo dispuesto para que todo en orden fluya. Esa es una característica que en nuestra iglesia, en nuestra casa Dios es fiel, la hemos visto. Siempre hacer las cosas en orden, siempre estar un paso más adelantado. El realizar las actividades, las tareas con antelación, para que nada nos coja por sorpresa. Tenemos plan A y plan B, pero finalmente el plan del Señor es el que se cumple sobre nuestras vidas. Así que una persona que es desprovista de la previsión es una persona que lamentablemente va a multiplicar las dificultades, no solamente para su vida, sino para otras personas. Lo digo también por experiencia propia. Cuando realizamos ciertas tareas sin la previsión suficiente,
se nota en el camino y luego nos toca estar tapando huecos o tratando de resolver rápidamente ciertas cosas. Pero una persona que se previene va a disminuir las dificultades. Considérelo esto también para su vida. Yo sé que tal vez es duro hablar de estos temas, pero hay que hablarlos. Hay personas que dejan pasar situaciones legales, que no toman decisiones y que lamentablemente no tenemos nosotros la vida comprada, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero si el Señor nos da un día, el día de hoy, para tomar decisiones, para solventar cosas, para enumerar los contingentes que puede traer el día de mañana y tomamos decisiones a tiempo, disminuiremos también dificultades a nuestros seres queridos. Son temas a veces duros de tratar, pero son necesarios de tomarlos en cuenta para nuestra vida. Esa es una muestra en la que nosotros estaremos, valga la redundancia, demostrando nuestro ejercitarnos en esta disciplina espiritual. Así que no hablemos de la providencia de nuestro Señor como una excusa de no hacer las cosas. El Señor nos ha provisto abundantemente de todo lo que necesitamos para poder ser fructíferos. Él nos ha otorgado una provisión. Él nos ha otorgado de facultades, de tiempo, de capacidades. Debemos nosotros emprenderlas y hacerlas, usarlas correctamente. Si nosotros hacemos esto, pues heredaremos bienaventuranzas, heredaremos el bien en nuestra vida. Si la condición es el trabajo, esforzado, diligente. El cielo puede estar lleno de conocimiento, pero solamente para las personas que están dispuestas a estudiar. Tenemos una cosecha de bienaventuranzas muy grandes, pero solamente para aquellas personas que están dispuestas a hacerlo de una forma diligente. Todo llegará a su tiempo, la cosecha vendrá a su tiempo, pero el día de hoy es el día de sembrar y es el día de hacerlo. Y esto puede terminar pronto, no lo sabemos. Así que si tenemos la oportunidad, hagámoslo, amados hermanos. Para ir concluyendo, tomo las dos características adicionales que nos muestra esta pequeña criatura y es precisamente la diligencia. Y es que la hormiga nunca interrumpe sus labores durante su tiempo de trabajo. Siempre está dispuesto a trabajar, no encuentra excusas para detenerse. Más bien, ese es el reto que nosotros debemos considerar, el emplear fielmente el precioso tiempo que el Señor nos ha dado para hacer cosas útiles, para hacer cosas que nos generen un fruto, una bendición, no solamente a nivel económico, para la provisión de nuestras familias, sino sobre todo para preparar nuestra espiritualidad para las cosas que realmente tienen peso para la eternidad. Otra cosa importante que debemos tomar en cuenta de las hormigas es que actúan con diligencia, sin esperar la ayuda de otra hormiga. Lo mismo debe suceder con nosotros. Que la falta de un ayudante no sea la excusa para no emprender cosas. No es que yo estoy solo o sola, que yo no tengo el apoyo de tal persona, que en la iglesia no me apoyan de esta manera. No, la hormiga es diligente. Cada hormiga es capaz de hacer sus tareas, sus funciones, utilizando los propios recursos, las propias capacidades, los propios poderes, facultades que el Señor le ha dado. Cuanto más nosotros debemos trabajar con confianza en lo que el Señor ya nos ha otorgado, sin esperar la instrucción de otros. Confíe en lo que el Señor le ha entregado. Usted tiene inteligencia, usted tiene tiempos, usted tiene recursos, usted tiene facultades que el Señor le ha entregado. Esto no significa que uno tiene que ser un llanero solitario, no. Usted no ve a una hormiga viviendo sola, siempre está en comunidad. Sin embargo, no depende de otros para hacer su tarea. Cuanto más nosotros debemos actuar de la misma manera. Vivir a la luz de la palabra de nuestro Señor, buscar su guía. La hormiga trabaja por instinto, porque esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza está en el Señor. Debemos trabajar a la luz de nuestro Señor, para que con diligencia Él sea el que nos guíe, que nos dé entendimiento para tomar decisiones en nuestra vida y hacerlo diligentemente. Último punto que revisamos en esta noche, y es precisamente la sagacidad que tienen las hormigas.
La sagacidad es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que todo esto conlleva. Y es que nosotros debemos con sagacidad también reconocer las oportunidades que el Señor nos da el día de hoy. La oportunidad es como una flor, la flor del tiempo. Si se pierde, es muy posible que nunca más vuelva a regresar. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad, si reconocemos que tenemos la oportunidad, debemos activarnos con sagacidad, con esa habilidad de comprender lo que está sucediendo, lo que el Señor ha gestado en nuestra vida, para poder emprender acciones, tanto a nivel económico, sobre todo a nivel espiritual en nuestra vida. La oportunidad, la actividad, es realmente el tomar en cuenta todas estas oportunidades y verlas en beneficio, para honra de nuestro Señor y en beneficio para nuestras vidas. Si usted toma en cuenta la hormiga, el mundo de las hormigas, usted verá a millones y millones de habitantes, de pequeñas criaturas, pero no encontrará a ni un solo holgazán. Todos están en acción. Uno no depende de otro. Ni siquiera espera que otro haga su trabajo para uno realizarlo. Lo mismo sucede en el caminar cristiano. En el mundo cristiano vemos que es un escenario de acciones. Somos muchos los hombres y mujeres que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor. Somos millones de actores, pero nadie puede hacer el trabajo de otro. Nosotros podemos orar por usted, pero no podemos hacer sus oraciones. Nosotros podemos enseñarle a estudiar la palabra del Señor, pero no podemos hacer sus propios devocionales. Con sagacidad, cada uno de nosotros debemos comprender lo que el Señor gesta a nuestro alrededor para poder así tomar con diligencia y emprender las actividades que el Señor nos permite hacer. Así que, previsión, diligencia y sagacidad. Esto es lo que la hormiga emplea por instinto, porque esta es la naturaleza que el Señor le ha otorgado a estas criaturas. ¿Cuánto más nosotros? Y recuerde lo que dice precisamente estos versículos que hemos dado lectura, que la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor. Sin embargo, ella actúa. La hormiga, no tiene una guía, pero nosotros tenemos una lámpara a nuestros pies. La conciencia que el Señor nos ha dado, el Espíritu nuestro que está conectado al Espíritu Santo de nuestro Señor, que realmente nos muestra los caminos que debemos seguir. La hormiga no tiene un gobernante, no tiene un superintendente, un gobernador, pero nosotros tenemos al obispo de nuestras almas, al que observa, eso es obispo, el que observa nuestras almas, aquel cuyos ojos son como llama de fuego. ¿Cuánto más debería esto llamarnos a la reverencia, al temor delante del Señor? La hormiga no tiene un señor, no tiene un juez a quien rendirle cuentas. Sin embargo, nosotros sabemos que muy pronto estaremos rindiendo cuentas de cada uno de nuestros actos delante del Señor. ¿Con cuánta más reverencia deberíamos actuar? Así que como conclusión, amados hermanos, no hay lugar para la pereza en la vida del cristiano. Hay muchos versículos que esto lo animan a nivel económico, a nivel de cuidar la economía de una familia. Consideremos, por ejemplo, lo que dice 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no quiere trabajar, que no coma, también dice en el libro de Tesalonicenses. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la pereza no forma parte de la vida de un cristiano. Esto a nivel económico, ¿cuánto más si lo vemos a nivel espiritual? Como cristianos sabemos que nuestras labores tendrán recompensa si nosotros el día de hoy perseveramos con diligencia. Por eso el libro de Gálatas nos anima y nos dice que no nos cansemos en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, versículo 9. Así que consideremos esta enseñanza que nos ha entregado esta pequeña criatura y reconozcamos que aún
Si estamos sufriendo dificultades el día de hoy por oposición de nuestros familiares, de la misma iglesia, de personas, bueno, no de la iglesia, porque sabemos que la iglesia es del cuerpo de Cristo, pero de personas o hermanos dentro de la iglesia, no tomemos a esto como excusa el de no emprender por nuestra vida. Consideremos la vida de José. Él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero él no se dio por vencido, sino todo lo contrario, él vivió con integridad. Y esto hizo que a pesar de las dificultades que él sufrió en su caminar, él prosperó. De tal forma que su prosperidad fue de bendición no solamente para él, sino para sus hermanos, que fueron los que propiciaron un mal para su vida, pero sobre todo fue una bendición para las naciones que estaban ahí a cargo. Así que, amados hermanos, consideremos esto en nuestra vida y demos gracias a nuestro Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de ser animados, exhortados para dejar la pereza a un lado. La pereza en temas de profesión, de actividades, pero sobre todo nuestra pereza ante las cosas espirituales. Como creyentes, nosotros reconocemos nuestra propensión a nuestra vieja naturaleza, hacia la pereza y hacia otro tipo de pecados también. Pero hoy estamos siendo animados a reemplazar eso por una vida que busca el ser piadosos, el acercarnos cada vez más al Señor. Le pido que por favor nos acompañe en oración. Amado Señor, queremos darte gracias por esta palabra que nos anima, que nos exhorta a ser prudentes, Señor, a confiar sobre todo en tu providencia, pero entendiendo que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Gracias por darnos las facultades, las capacidades, los recursos que necesitamos para poder emprender en nuestra vida. Ayúdanos con sagacidad, con diligencia y con previsión para poder reconocer el mañana y hacer todo lo que nos permitas hacer el día de hoy para sembrar adecuadamente y cosechar bendiciones el día de mañana. Ayúdanos también a identificar los peligros, Señor, que hay para poder ser preventivos y realizar todas las actividades que necesitamos, Señor, para que en el futuro todo lo que nos permites cosechar sea para tu honra, sea para tu gloria, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser fuertes, a ser esforzados y poder así demostrar al mundo entero, Señor, que vivimos no confiando en las cosas de este mundo, sino que confiamos en ti, el hacedor de nuestras vidas, nuestro Señor y nuestro único Salvador. Te adoramos, te exaltamos y entregamos el resto de esta noche en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Me despido, amados hermanos, sin antes recordarles que el día domingo tenemos nuestros cultos dominicales. Recuerde, si usted va presencialmente, ir 10 minutos antes de cada reunión. Y de igual manera, para quienes se conectan a través de nuestra transmisión en línea, estaremos 5 minutos antes para que a las 10 en punto usted ya esté listo y preparado en casa para tener un encuentro especial. Además, este día sábado, ya tenemos nuestra primera reunión presencial de jóvenes. También en la aplicación usted puede registrar su asistencia y ser parte. Recuerde que todavía tenemos aforos limitados. Y finalmente, amados hermanos, el día domingo también un breve anuncio. Ya tendremos disponible este parqueadero, que es un parqueadero privado, pero que está al servicio de la iglesia. Así que tome en cuenta también esto, está al ingreso de la urbanización, su vehículo estará asegurado y finalmente no estaremos nosotros también incomodando a nuestros vecinos, que recuerde, al ser una urbanización, debemos nosotros también alinearnos a las disposiciones de la directiva de este lugar que el Señor nos ha provisto. Ahora sí, amados hermanos, me despido dándoles un fuerte abrazo, bendiciéndolos a todos ustedes y contenta de saber que muy pronto nos veremos en la casa de nuestro Señor. Bendiciones.